Se vienen las municipales y como les comentábamos al principio del programa, han ya pasado por aquí varios candidatos, pero más de canelones. De Montevideo todavía no se sintió nadie. Por ejemplo, el candidato sonado Martín Lema por el Partido Nacional para Montevideo todavía no quiere dar notas. Quien está apareciendo ahora sí, bueno, Vergara tampoco, pero quien sí viene hoy a acompañarnos es una persona que ha sido propuesta por la vertiente artiguista, que se llama Salvador Schelotto, que es un arquitecto. Uno podría pensar, además urbanista, en digamos, una continuación de una arana, por ejemplo, ¿no? Pero seguramente desde esta perspectiva puede tener una mirada de cómo se piensa la ciudad que sea diferente a otros candidatos. Antes de presentarlo nosotros a estudio, tenemos un tape donde vamos a escuchar al propio Bayardi. Hace referencia a Schelotto. A ver. Salvador Schelotto está cortado con la misma tijera que Mariano Arana, pertenece a otra generación, pero está cortado con la misma tijera de Mariano Arana. Fue colega de Mariano Arana, fue alumno de Mariano Arana, alumno desde el punto de vista de arquitectura y alumno desde el punto de vista político, colaborador muy cercano a Mariano, y es de esas personas que tienen una visión estratégica de lo departamental, de Montevideo. Quieren Montevideo, adoran Montevideo, tiene esa visión estratégica y se hacía necesario en ese sentido que nosotros evaluáramos y lo terminamos presentándonos. Hubo gente incluso que habló con Salvador. Salvador es un compañero muy orgánico, está cortado con la tijera de que lo colectivo es lo que importa. Presentó el tema de que había habido conversaciones que se habían tenido con él y nosotros evaluamos esto y decidimos, en la medida en que la demanda de que presentáramos un nombre podía estar reflejando que no satisfacían plenamente los nombres que estaban planteados, decidimos habilitar y poner a disposición el nombre del compañero Salvador Schelotto para, como precandidato a lo que tiene que definir el plenario, que son las candidaturas de cara a mayo, ¿no? Bayardi también hizo referencia a los posibles apoyos de otros sectores del Frente Amplio. Nosotros hemos tenido de algunos sectores la preocupación por tratar de trabajar una candidatura. Esto fueron conversaciones y, como dije, había habido sectores que habían hablado del nombre de Salvador. No hay contacto con todos y lo que tuvimos previamente lo mantenemos en reserva, porque no sabemos si fueron contactos que mantuvieron como internas o formales, pero eso los vamos a tener todos esta semana. Bueno, muy bien. Y le damos la bienvenida a Salvador Schelotto, entonces, un hombre que, en palabras del propio Bayardi, tiene visión estratégica de la Montevideo que tenemos y quiero creer de la que imagina o la que quisiera. Bienvenido primero. Y después, cuando estamos hablando de las intendencias, lo que escuchamos repetidas veces es tema basura, recolección de basura, tema movilidad, como si fueran dos grandes temas o prioritarios. ¿Una ciudad se piensa desde esos ejes o desde dónde? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La recibí hace muy poco rato y pudimos acomodar, por suerte, para estar presentes acá. Bueno, yo estaba escuchando... ¿Se quiere sumar al otro debate? Me muero. Me encantó el debate. Pero del vestido No, la parte del vestido no voy a opinar. No, pero lo que Fernanda decía de que estábamos, o el mundo estaba danzando alrededor de la agenda de Trump, sí. Que alguien tiraba titulares y después todo el mundo corría atrás. Aquí me pasa algo parecido, ¿no? A ver. Está bien, son temas importantes, son temas urgentes. Basura y movilidad, dice. Sí, son temas que preocupan a la gente, que presentan dificultades, que hay que plantear cómo superarlas. Pero un gobierno departamental en el Uruguay es algo serio y es muy complejo. Y tiene una enorme diversidad de áreas de trabajo, súper desafiantes, súper interesantes. Y retomando un poco, yo creo que las generosas palabras de Pepe Bayardi, para poder ordenar y para poder de alguna manera articular esas diferentes dimensiones hay que tener una mirada estratégica. Es decir, hacia dónde va la y el Montevideo, porque es la ciudad y el departamento de Montevideo. Similares desafíos tienen
los otros 18 gobiernos departamentales, ¿no? Claro, O sea, pequeñas diferencias de miles de habitantes, ¿no? sí, pero algunos son muy importantes, ni que hablar. Ustedes recién estaban comentando que estuvieron acá De Canelones. aspirantes de Canelones. Canelones es un departamento que es un micropaís. Maldonado, ni que hablar, y podemos seguir hablando de otros departamentos. Pero creo que uno de los grandes temas que tiene Montevideo en este periodo, junto con Canelones, junto con San José y quizás algo más, es el tema de la articulación metropolitana, ¿no? Cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de problemas de circulación interna, de congestiones de tránsito, de ordenamiento vial, pero también estamos hablando de las grandes vías troncales de transporte, tanto individual como colectivo de pasajeros. Y creo que este periodo que empieza ahora con el 1 de marzo, un nuevo gobierno nacional, en julio, en los primeros días de julio, con los nuevos gobiernos departamentales, tiene un punto central en la agenda que es esos corredores metropolitanos y los nuevos modos de transporte, de manera de una modalidad superadora de lo que son los sistemas tradicionales que han demostrado sus límites, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay un compromiso ya bastante explícito ¿El CIMBE? del gobierno ¿De la electo. costa? Yo diría, la propuesta de CIMBE es un insumo, como también la otra propuesta de iniciativa privada, pero más allá de las propuestas concretas, hay una dirección de trabajo que planteó el presidente electo, lo planteó, ustedes recordarán, en el discurso de la ciudad de Colonia, en el Real de San Carlos. Una de las 42 medidas tenía que ver con los ejes troncales de transporte metropolitano, y la ministra designada, Lucía Echeverri, una técnica de primer nivel y una política de primer nivel, los temas que ella está mencionando, ayer yo la veía en contacto con el ministro Falero, hablando de los temas de la transición, y uno de los 2 o 3 temas que jerarquiza es este. Los candidatos de Canelones están hablando de esto y creo que va a ser una oportunidad para Montevideo y para el país. A ver si lo entiendo bien, la oportunidad en tanto termine siendo gobierno departamental de Canelones de Montevideo, igual que el central, Frente Amplista. Bueno, altísima probabilidad que esto sea así, pero me parece que no es una condición excluyente. Acá creo que también hay un mito en el país que por suerte el primer gobierno de Tabaré Vázquez lo volteó, lo disolvió, que era a los departamentos les va bien solo y si solo tienen el mismo color político que el gobierno nacional, ¿no? Y el doctor Tabaré Vázquez, que era justamente un exintendente, como lo es Yamandú, que conocía en carne propia los problemas y las dificultades de la gestión departamental, una de sus primeras directivas es la no discriminación en la asignación de recursos según el partido político que le tocara en los fondos de transferencias centrales a los gobiernos departamentales. Lo siguió Mujica. Mujica tuvo una excelente articulación. Ahí es cuando nace el SUSIBE, entre otros elementos, pero no es el único proyecto de articulación nacional departamental. También todo lo que tuvo que ver con la renovación del alumbrado público, la bromatología, etcétera, todo eso se trabajó en el gobierno de Mujica. Me tocó también ahí estar del otro lado, porque yo trabajaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el área de políticas territoriales, y la articulación con los intendentes de todos los colores políticos es un imperativo de cualquier gobierno progresista, ¿no? Parece que ese es un dato, no pensar que solamente si tenemos alineados los colores políticos de los departamentos con el gobierno nacional van a funcionar las cosas. Por eso también me parece muy importante a estos 2 grandes ejes que se están manejando en la propuesta de CIMBE, que es el eje de la avenida 8 de octubre, Camino Maldonado y Ruta 8, hasta Pando aproximadamente, o el de la avenida Italia, Yanatacio hasta el Pinar. Sumar también los corredores norte-sur, paralelo a la Ruta 5, que además tiene ahora el tren del ferrocarril central, que admite la posibilidad de transporte de pasajeros, y los corredores del oeste, y ahí aparece el departamento de San José, que también forma parte de una estructura metropolitana que es compleja, y Montevideo tiene que darle respuesta no solamente a quienes
pernoctan en Montevideo, ¿no? Sino quienes Vienen a trabajar, sí, claro. usan la ciudad, la viven, y tiene que ser una ciudad amigable para todos. Ay, se me ocurren tantas preguntas, pero vamos a ustedes, Vero. Bueno, habló de movilidad, está el tema de la basura, pero ¿cuál es la concepción que tiene usted respecto a las áreas que las intendencias deben abordar? Porque esta es una discusión que muchas veces recae sobre la mirada de Montevideo, sobre la mirada de Canelones, que hay gente que entiende que la intendencia está para tapar los pozos, para juntar la basura, y que hay otras cuestiones como la diversidad, la cultura, un montón de O tener cuestiones un de canal de agenda. televisión, decilo, porque es una de O las por cosas qué que no, siempre sí, se tener un critica canal de también. televisión también se ha cuestionado. Bueno, ¿qué concepción tiene usted respecto a esas otras cuestiones que las intendencias abordan y que a veces son más jurisdicción de un gobierno nacional y no tanto exclusividad de las intendencias? Es una preciosa pregunta. No quiero ser despreciativo, ¿no? Pero me parece que muchas veces los uruguayos nos ensarzamos en discusiones provincianas. A ver. Absolutamente. Esa me parece una clásica discusión provinciana. Por ejemplo, yo soy bastante aficionado a Twitter, creo que tenemos algún otro aficionado, a Twitter no, a X. Y aparecen recurrentemente algunas menciones, incluso datos fake totalmente. Por ejemplo, cuántos funcionarios tiene el Departamento de Cultura y cuántos tiene la ciudad de París. Bueno, datos totalmente mal manejados, pero no importa. Yo creo que el gobierno departamental, por imperativo de la Constitución de la República, pero también por la Ley Orgánica Municipal del año 35, la 9515, tiene una diversidad de competencias y de responsabilidades que son prácticamente el mismo espectro que tiene el gobierno nacional si uno le saca la defensa, la seguridad interna y algún otro, ¿no? Pero tiene competencias en medio ambiente, en salud, en cultura, en una cantidad de aspectos, en desarrollo económico local. Y no estoy hablando de Montevideo, porque las intendencias del interior, estoy recordando luego de la transición democrática, por ejemplo, el intendente Nigno Oa en Cerro Largo, en la época que era intendente del Partido Nacional, pero ahora no recuerdo quién era el intendente de Tacuarembó en el primer periodo democrático, pero habían creado oficinas de desarrollo rural a nivel de las intendencias. Y uno puede decir, bueno, pero tenemos un Ministerio de Ganadería. Muy bien, pero hay que hacer converger y articular y bajar al territorio las políticas. Exacto. Y por eso es muy importante, más allá del color político que cada gobierno nacional pueda alternar, porque hemos alternado todos los partidos en el gobierno, que haya esa complementación y convergencia. En este caso, yo estoy destacando 4 ministerios clave, que además tengo un enorme respeto por los ministros de cada uno de ellos que van a asumir con sus equipos. El primero de ellos es el MIDES, que es un ministerio que tiene una responsabilidad muy importante en términos de desarrollo social, pero particularmente en lo que tiene que ver con la población más vulnerada y probablemente la que tiene más visibilidad, que es la población que está en situación de calle y que necesita urgentemente una articulación con el gobierno departamental. ¿No la tiene hoy? La tiene, pero hay que seguirla profundizando. En segundo lugar, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a cargo de ahora, dentro de muy pocas semanas, de Cecilia Cairo, que tiene toda la política de convenios para regularización, urbanización y realojo de asentamientos irregulares en los cuales los gobiernos departamentales y Montevideo en particular tienen que poner la tierra, los proyectos y la gestión. Lo mismo estaba diciendo ayer el candidato Servini, ¿no? Del Partido Colorado para Canelones. Bien, es que hay una experiencia muy linda con Canelones. Entonces decía, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIDES, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya hablamos de Lucía Echeverri y su posicionamiento con respecto al tema de los grandes ejes de transporte metropolitano, y claramente el Ministerio de Ambiente, que va a dirigir nuestro querido compañero Edgardo Ortuño, donde, bueno, todas las políticas ambientales y el tema de la gestión y disposición final de residuos también es uno de los desafíos que enfrentan todos los gobiernos municipales y locales, y acá también tenemos que ser un poco más amplios en la mirada, es decir, no miremos nuestro pequeño rancho, nuestra pequeña comarca. Los problemas de los residuos, los problemas de la inclusión social, de la instalación de las redes, del narcotráfico, están en todas las grandes ciudades. Y en el Uruguay han llegado a las ciudades medias y aún a las poblaciones. Es decir, estos conflictos son conflictos que
no los teníamos hace 30 años, que hoy los tenemos y tenemos la responsabilidad de abordarlos. Connie. No, yo reconozco y conozco la larguísima trayectoria del arquitecto Schelotto en los temas urbanos y sus obras y sus reflexiones más allá de la actividad docente en lo que son los fundamentos de la organización territorial, especialmente de Montevideo y de su entorno metropolitano. Y creo que es una, digamos, capacidad, primero ya demostrada y segundo, necesaria para quien aspire, necesaria no, ventajosa para quien aspire a ser intendente. No obstante, tengo la sensación como vecino que los montevideanos no tenemos la impresión de que yo soy usuario, por ejemplo, del sistema público de transporte y seguramente no por mi condición de que viajo en horarios no pico, no tengo los problemas que tienen algunos de ir en ómnibus atestados. Pero no tengo la sensación de que andando por la ciudad lo que quiera es que el próximo intendente sea un gran experto en urbanismo. Fantástico si lo tenemos. En el caso de Mariano, además, incluía ese testimonio personal de todos los tiempos de la dictadura en la Constitución de la Defensa del Patrimonio de la Ciudad y sus piezas más destacadas. Pero hoy, como contribuyente, yo quisiera tener una intendencia que me cobrara menos impuestos, que tuviera menos empleados, que recogieran la basura con eficiencia y no tuviera toda la inmundicia contra un número de teléfono y una fotografía que hay que, igual, aunque el sistema es bastante ingenioso, es una vergüenza y no está en cualquier ciudad del mundo en la que uno circula, estuviera bien iluminado y no hubiera pozos. Así lo veo yo y con ese criterio no pondría la balota con el perfil. Fernanda quiere agregar algo a tu Y pregunta o a tu reflexión. Y me sumo a la pregunta porque justamente cuando Vero mencionaba esto de las competencias de los gobiernos departamentales, yo creo que en verdad tiene que ver con un tema de qué propuesta política tiene qué prioridades. Y está bien que las prioridades sean distintas en las fuerzas políticas y en las propuestas en las distintas candidaturas y las de los partidos políticos. Yo creo que justamente esto que tú planteas con estas inquietudes quizá estén comprendidas por otra propuesta política que entiende que las prioridades son esas y no significa que los gobiernos departamentales no puedan hacer otras cosas, sino que los caminos... en la oferta electoral que se propone hay quienes entienden que las prioridades son las que menciona Connie y el Frente Amplio dentro de su pluralidad de candidaturas podrá proponer otra cosa y no significa que eso no haya que hacerlo también. Me parecía que englobaba las dos cosas porque para mí es un tema de prioridades. ¿Qué prioriza Pero eso también está establecido en normas, en leyes. No, las prioridades políticas no están establecidas. No las prioridades políticas, bueno, pero ¿cuáles son los objetivos y las competencias? Las competencias, del bueno, gobierno pero que las departamental? competencias sí, están en la ley. Jurídicamente sí existe competencia Bueno, en ese sentido. entonces... ¿Dónde va a estar girando el debate público en torno a mayo? En las prioridades que cada candidato asigna a los gobiernos departamentales, Bien. en este caso de Montevideo. Y ahí me quería sumar, porque me parecía que tenía que ver con eso. Si bien yo estoy de acuerdo que obviamente el tema de la basura está puesto el foco ahí y entiendo que no quiera bailar al son de esa canción que ponen los otros. Y saliendo un poco quizá de la discusión coyuntural y en esto que tú mencionabas de otros factores que también lo determinan, bueno, una estrategia y una respuesta naturalmente que hay que dar. Yo soy de las que cree que no es en los próximos 15 años, que no son necesarios 15 años más para poder solucionarlo. ¿Qué estrategia o cuáles serían las líneas que tú puedes ya imaginar para solucionar un problema que es real y que es importante? Que puede ser prioritario o no,
pero que existe y que le importan a los montevideanos. Es que te han dicho muchas cosas, pero todo suyo el tiempo en este momento. Bien, perfecto. Bueno, la elección de dónde va a poner su voto me parece perfecto que cada uno la tome. Lo felicito. Quería aprovechar para recordar que así como el arquitecto Mariano Arana, primero que nada, fue mi querido profesor de Historia de la Arquitectura, también recuerdo con mucho cariño al arquitecto Bunny Hughes, profesor... ¿Qué? Ese es mi hermano. Por eso, profesor de estructuras, cuando me tocó estudiar en tiempos difíciles en la Universidad de la República. Muchas gracias. Sí, y decir que el tema de las prioridades, yo creo que hay momentos, obviamente no quiero eludir el tema, pero hay momentos para desplegar las propuestas políticas y estamos en una situación rara. Y cuando digo estamos en el Frente Amplio, pero también en la coalición republicana y en los 19 departamentos. Porque 3 meses antes, fecha límite, o sea, sobre el filo de la primera quincena de febrero, los órganos deliberativos departamentales van a tener que proclamar 1 o 2 o hasta 3 candidaturas por cada departamento, por cada lema que vaya a competir. Hasta ese momento, ninguno de nosotros es un candidato, es decir, podríamos decir que es una especie de postulante. De promesa. Entonces, estamos en una situación un poco intermedia. Y también quisiera decir que en el caso de Montevideo, porque hay otros departamentos que están un poco más avanzados, y del Frente Amplio, en estos próximos días, nuestro organismo rector, que es el plenario departamental, va a aprobar el programa departamental que será común a la candidatura única o a las candidaturas que sea. Entonces, en ese momento y con las candidaturas definidas, obviamente vamos a salir a confrontar o a comparar o a ver que cada ciudadano pueda optar cuáles son las mejores propuestas que surjan. Pero claramente el tema de los residuos está en la agenda, está en este borrador que está muy avanzado y que le quedan muy pocos días para transformarse en el proyecto definitivo, que ya vi que circuló el borrador e inmediatamente tomaron alguna frase, porque este negocio es así, y salieron los 15 años y salieron algunas otras cosas. No, los 15 años mencionó Vergara, yo no he visto todavía el borrador. Pero está circulando, no hay que ser demasiado espía para poderlo conseguir. Pero de todas maneras, yo creo que hay algunas pistas por donde profundizar algunas políticas y tenemos algún ejemplo que creo que es virtuoso y que no está mal que Montevideo, que es la hermana mayor, aprenda también de otros espacios. Lo ha dicho incluso el candidato Vergara y yo creo que es interesante, que es algo a tener en cuenta. Canelones ha sido muy exitoso en algunos aspectos vinculados a la gestión de los residuos. Y esto se debe sobre todo al trabajo de un director de gestión ambiental y su equipo, el director Leonardo Eru, que ahora va a ser subsecretario de Ortuño, una persona de gran compromiso de trabajo y de mucha cercanía. Ustedes conocerán que en Canelones existe el sistema de los distintos contenedores para clasificar y días diferenciados de recolección, más todo el tema del compost. Obviamente esto tiene que ver con una conformación territorial que no es la de Montevideo, ¿no? Entonces, pongamos que ese sistema en alguna medida puede ser un sistema del cual aprendamos. Y aprendamos, de hecho, hay alguna intención en tratar de aplicarlo en Pueblo Abayubá, por ejemplo, o en Carrasco Norte, o en algunos lugares donde pueda ser útil, pero sí decir que hay casos exitosos, muy exitosos. Canelones recicla mucho más y valoriza residuos mucho más que ningún departamento del Uruguay, ¿no? Y yo creo que en gran medida eso cimentó la aprobación de Yamandú Orsi, que es el intendente que salió con una aprobación increíble al terminar su mandato, ¿no? O cuando tuvo que dejar su... ¿Alguna pregunta? No, yo más que pregunta, yo coincidí con Salvador que hay un problema. El problema de la basura lo hemos discutido porque es el problema de campaña que tienen ustedes. Entonces se ha discutido muchísimo. No, es una de las prioridades. Dale. A cada rato que viene alguien plantea el problema de la basura porque
Piensa que por ahí van las cosas. No. Yo creo que otra vez... Yo no pienso. Bueno, pienso que otra vez pueden llegar a Radio El Cochazo, pero bueno, si le van a Radio El Cochazo, está fenómeno para nosotros, así que no vamos a seguir diciendo. El presidente nunca tuvo, nunca dejó de tener como prioridad recoger la basura. No se le pasó por la cabeza eso y lo va a seguir haciendo. A veces sale mejor, a veces sale peor, en todos lados pasa que cocinaba, pero eso es una de las máximas que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí lo resolverán los compañeros que están trabajando en el programa municipal y ya lo sabrán ustedes y podrán, ya sí en campaña, podrán empezar a comparar si es que ustedes tienen alguna forma de explicarle a la ciudadanía cómo van a recoger la basura. Porque no lo he escuchado. Seguramente están... Habrá que escuchar el lema. No, seguramente están haciendo el programa de ellos también. Entonces, nosotros no sabemos qué decirle porque no sabemos lo que ustedes tienen. Pero bueno, eso se sabrá. Es que, Loto, tenemos que despedirlo. Yo entiendo que todavía no son candidatos oficialmente, que son aspirantes a... ¿Tiene muchas ganas o está respondiendo con el cuerpo como... No. Sí, lo pide la tribuna. Ganas las que fueran necesarias y más. Es un tema nuevo para mí porque esto fue resuelto el viernes a la noche y se dio a conocer el sábado. O sea que... ¿Qué le dieron? ¿La noche para pensarlo o no? No, me habían consultado unos días antes, pero no es que es un tema que se venga hablando desde hace años ni hace meses. Claro. Entonces, bueno, como dicen ahora, hay que ponerse el chip, o antes decíamos el cassette. Ya está más o menos... Un poquito antiguo. Un poquito antiguo, pero el chip puede ser. Metáfora. Y estamos arrancando con todo. Bien. Entonces, seguramente, es muy probable que volvamos a invitarlo ya... con otro título. Ojalá. Con otro chip. Con otro chip. Es que, Loto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espere que desaparezca ahí en pantalla. Yo pido la pausa. Es así, mire. Pausa y ya venimos. Y ahora va a ver... Espere. Ahora...